Bueno, pues ya tenemos las fechas más o menos claras, veremos si no se dilata más. Hoy, por ejemplo, han declarado 2 trabajadores de Milano y Forever Young. Ha habido 2 testigos, 2 versiones distintas, no se aclaraban. Ninguno coincidía en las empresas en las que se facturaba la cuenta. Ninguno de los 2 ha podido asegurar que las empresas pagaran prendas a Camps o a Costa. Los 2 han negado que existían transferencias o pagos de las empresas por importes concretos los que se atribuyen a Camps o a Costa. Y yo no sé si es fácil aclararse con este asunto. Versiones contradictorias, empleados de las empresas. El juicio de Nuremberg, ¿eh? ¿Por qué? Digo, la entidad, la dimensión que tiene, la dimensión. Está desinflado ya, ¿eh? La dimensión bastante. Si es Mariano Rajoy. Es que me ha distraído. Que le ha saltado el iPad. Le ha saltado el iPad. Se le ha puesto a hablar. A ver si va a ser Mariano, ¿eh? A ver si va a ser Mariano. Ha hecho aquí, ¿eh? A ver, baja el volumen, se baja. Se baja en el lateral. Alfonso te lo sabe bajar. A ver, Alfonso, concéntrate, por favor. No, yo decía, volviendo al tema, es decir, tiene una magnitud el espectáculo y el juicio en sí más propio de Nuremberg que de la historia que hay de fondo, las cosas como son. Y después, yo creo que se está alargando demasiado. Ya es hora de cerrar esta historia, ¿eh? ¿Sabes? Va a acabar el 3 de enero, 4 de enero. Se podía haber evitado, el turrón. Se van a tomar el roscón de Reyes y no sé si por carnavales hay algo. Antes del 7 o del 8 de enero no terminan. O sea, turrón y roscón. El roscón seguro también, ya. Oye, pero y eso me decía a mí una persona, esto no influirá porque para que los miembros del jurado estén visiblemente enfadados contra quienes tienen que juzgar, porque quedarse sin turrón y quedarse sin roscón no es Es un nada, juicio complicado, no es plato de Yo gusto. creo que de lo que hemos estado viendo, al final no hay tantas versiones contrapuestas, sí las hay, por supuesto, pero se puede resumir en algo muy concreto. Hay un leitmotiv bastante recurrente en el conjunto de los testigos de las propias empresas que dicen sí, el nombre de Camps efectivamente aparece, pero aparece, digamos, en trámites administrativos o en los procesos de producción. Es decir, patrón Camps, esto para tal, pero es como, no sé, como las escaletas que nos podemos pasar en un programa de televisión y tal, pero todavía no ha aparecido ni un testigo, ni un papel, documento contable, factura que diga esto demuestra que se le pagó el traje a Camps, Por eso... que es la esencia del tema. Tiene que aparecer o alguien que diga yo tengo constancia que se le pagó, que no le ha dicho nadie, la gente lo que dice, a mí me encargaron pedidos... Han dicho lo contrario. Efectivamente. Quienes supuestamente pagaron los trajes. Cada vez que se le pregunta a alguien, ¿usted tiene constancia de que...? Pero una cosa que os voy a decir, el viernes declara José Tomás que ni es sastre ni nada de nada, pero lo que sí que ha dicho ya un policía en este juicio es que José Tomás cambió de versión. Lo mismo que estás contando de esta mujer, dice que en las 2 primeras declaraciones él estaba presente y que José Tomás dijo Camps se paga sus trajes. 2 declaraciones judiciales con el juez Garzón y con las fiscalas. Y luego, a la tercera declaración, cambio de versión. Esto no lo digo yo, lo ha dicho un policía y está en el sumario. Quiero decir, ojo, porque el jurado no tiene que juzgar cintas telefónicas e intenciones, tiene que ver pruebas. Yo no sé si es fácil esto. De ahí digo, preguntas tan que se le hacen a los concreta. jurados es, ¿conoce usted el caso? No, dicen no, es imposible. ¿Tiene usted interés en el caso? Dicen no, También es imposible. Es decir, el mismo este cinturón. juicio en sí, por eso yo decía, hacía la broma de Nuremberg al principio, el hecho de hacer este juicio con jurado, en unas circunstancias como estas, la tipificación hacen muy cabía difícil otra que Alfonso, no cabía otra tenía que ser, al ser cohecho pasivo y propio, tenía que ser necesariamente pero es imposible encontrar un jurado idóneo en la Comunidad Valenciana. Imposible. Yo creo que el procedimiento del jurado queda tocado en este caso. Y otra cosa importante, he leído, no sé si será cierta la cifra porque la he leído, que este juicio ha costado ya $500 000 al erario. Se puede ir a más de $1 millón. De verdad. Oye, una pregunta. Y la multa máxima son 40.000. Exactamente, o sea, si comparas el precio de los trajes con lo que nos está costando a todo este juicio ya... Ojo, que además se juega... Que es que hay más de 30 testigos que podían haber declarado desde Madrid en videoconferencia y nos habríamos ahorrado dietas, traslados, transportes. El juez decidió que vinieran en persona. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Desde luego, el juicio ahí está. Lo que estamos contando es lo que se está viendo en estos momentos, pero también